Todo el mundo cree que sabe cómo empezó el Chavo del Ocho, pero hay algo que nunca se cuenta. Un detalle que no aparece en entrevistas, ni en libros, ni en la serie. Lo que pasó antes del primer capítulo es tan incómodo que, con el tiempo, todos prefirieron fingir que nunca ocurrió. Confirmarlo no sería solo manchar una historia, sino reescribirla desde cero. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? A principios de los años 70, Televisa era otra cosa. No existían los grandes foros de producción y las grabaciones en masa. Los programas se armaban con escenografías recicladas, personal mínimo y lo que hubiese disponible. En medio de ese contexto, habría surgido la idea de un niño que vivía dentro de un barril, un personaje que no estaba del todo definido y que, según algunos, no habría sido interpretado por Chespirito desde el principio. Pero antes, hubo una prueba, un piloto. Y en ese piloto, quien apareció frente a las cámaras, no habría sido Gómez Bolaño, sino un niño real, un niño de verdad. El primer lugar donde se habló de esto fue en forumchaves.com.br, un foro brasileño dedicado exclusivamente a todo lo relacionado con Chespirito. Allí, un usuario con más de 10 años de antigüedad habría publicado que había encontrado referencias internas a una grabación anterior al capítulo 1, un piloto distinto, sin el elenco original, sin registros y sin público. Curiosamente, ese mensaje habría sido eliminado en cuestión de horas, pero alcanzaron a leerlo varios usuarios que lo respaldaron en los comentarios antes de que se cerrara el hilo. A partir de allí, el tema se volvió intocable. Cada vez que alguien lo mencionaba, de manera inquietante y curiosa, los moderadores movían el tema a secciones privadas o simplemente lo bloqueaban. ¿Por qué? En esa grabación no estaban ni Chespirito, ni Florinda, ni Ramón Valdés, solo un niño, un actor desconocido. Nadie, absolutamente nadie recuerda su nombre, ni hay fotos, ni registro de casting. Supuestamente, tenía entre 8 y 10 años, y luego lo pusieron frente a una escenografía improvisada y le dijeron que caminara y que se metiera al barril y que se quedara callado, pero no dieron ninguna explicación. Todo quedó grabado, sin cortes, sin dirección. Según los testimonios, en una de las escenas, uno de los adultos del equipo, posiblemente interpretado por el padre del personaje, lo regañó de forma directa, brusca. El niño simplemente empezó a llorar. No dijo una sola palabra y no se movía. Tan solo miraba al frente con la cara mojada y las manos quietas. Nadie entonces interrumpió la escena. Nadie le habló. Luego, siguieron grabando como si eso fuera parte del guión. El material nunca se editó ni se proyectó a nadie. Las cintas habrían sido retiradas el mismo día por alguien cercano a Gómez Bolaños y no hubo respaldo ni copias. No se registró en ninguna base de datos. Pero a los pocos días se anunció que el personaje sería interpretado por el propio Chespirito. Aquel perdido evento lo habrían llamado como un ejercicio interno, una grabación sin importancia, una anécdota que no merecía atención. Pero luego hubo algo más. Un detalle habría empezado a aparecer una y otra vez en comentarios sueltos, tanto en el foro como en hilos de otras plataformas. Un niño que lloraba frente a la cámara sin saber por qué estaba allí y que después simplemente desapareció. Fue entonces, y por si esto no lo fuera poco, que una historia oscura y silenciosa comenzaría a gestarse. La cinta original no figura en ningún archivo de Televisa. No está catalogada como piloto, ni como prueba de cámara, ni como material de respaldo. No tiene número de registro ni fecha oficial y, sin embargo, algunos técnicos mencionados en el foro aseguran haberla visto. Técnicos que trabajaban en limpieza de bodegas antiguas, archivistas externos contratados por la empresa en años posteriores. Gente que no aparece en créditos, pero que, curiosamente, conocía los pasillos donde se almacenaba el material que nadie reclamaba. Lo que describen ellos no es una historia, ni una estructura, ni diálogos, solo escenas sueltas, desordenadas,
como fragmentos de algo que nunca fue terminado. El niño aparecía en medio del foro, con ropa desgastada, sin utilería reconocible y sin música. Él caminaba sin rumbo, se sentaba, se metía al barril y a veces miraba directamente a la cámara. En otras ocasiones se le veía quieto y de espaldas, con los brazos caídos, como triste. Pero lo único que se repetía una y otra vez era el silencio. Un silencio largo, inquietante. No había risas grabadas, no había cortes, tampoco había instrucciones audibles en el fondo y únicamente estaba ese niño, en ese escenario a medio construir, como si estuviera esperando algo que nunca llegó. Esa imagen habría quedado grabada en la mente de quien la vio. La describen como algo que no parece ficción, pero tampoco termina de parecer real, como si la escena no hubiese sido actuada, pero tampoco improvisada. Una especie de vacío emocional donde todo se ve normal, pero algo no cuadra, algo anda mal, muy mal. Y es justo esa sensación la que hizo que la cinta nunca saliera del archivo donde fue escondida. Con el tiempo aparecieron otras teorías, algunas absurdas y otras ciertamente inquietantes. Una de ellas dice que el niño no era actor, que nunca se inscribió en ningún casting y que no firmó nada y que simplemente apareció ese día, como por arte de magia, en ese lugar y alguien habría decidido probarlo frente a cámara. Otra versión afirma que era familiar de alguien del staff, que se ofreció como reemplazo de emergencia, que nadie esperaba grabar con él, pero la escenografía ya estaba montada y alguien tomó la decisión de seguir adelante. Lo usaron como si fuese una prueba técnica, pero algo salió muy mal, algo que nadie quiso enfrentar. Hubo un tiempo en el que ese material estuvo almacenado en una caja sin etiqueta, junto con otras grabaciones descartadas, pero cuando Televisa empezó a digitalizar sus archivos, la cinta fue recuperada pero a su vez desapareció. Es decir, algunos técnicos afirman haberla visto, pero después de eso, simplemente nada. Algunos trabajadores aseguran que fue destruida y otros creen que fue retirada por alguien cercano a Chespirito para evitar que se filtrara. Pero hasta ahora, nadie sabe a dónde fue a parar. El niño nunca volvió. Y eso, para muchos, es lo más perturbador. ¿Qué fue lo que sucedió con el niño? Pero esto no es una leyenda inventada por fans ni una teoría de Reddit. Es algo que ha aparecido en foros cerrados, en archivos privados, en conversaciones que no fueron pensadas para el público. Información que nadie intentó volver viral. Información que simplemente estuvo allí, flotando entre quienes conocieron la historia de cerca y luego decidieron callar. Lo ven niños, pero no lo hago dirigido a ellos. Durante años, cabe señalar que Chespirito se mostró visiblemente incómodo cuando alguien le decía que El Chavo del Ocho era un programa para niños. Respondía firme, serio, sin titubeos. Decía que no, que nunca fue pensado así y que no era infantil, y que si los niños lo entendían era por la inteligencia del contenido y no por el público al que iba dirigido. Pero lo decía como alguien que no quiere aclarar, sino cerrar el tema, como si estuviera protegiendo algo. En la bioserie Sin Querer Queriendo, estrenada en 2025, hay una escena que quizá no deje lugar a dudas. Resulta que cuando el equipo propone buscar a un niño actor para interpretar al personaje, Chespirito lo detiene. Les dice que no, que ese papel no lo va a hacer un niño, que los niños actores nunca terminan bien. Pero eso no sería una ocurrencia del momento. Simplemente no se puede hacer con niños. ¿Será que el piloto salió mal? ¿Qué fue lo que le pasó al niño? ¿Será que aquello es una línea que ya estaba marcada y no se volvería a cruzar? Y es entonces que surge la pregunta. ¿Será que la insistencia de no usar niños no se habría debido sino a una especie de trauma ocurrido en el naciente programa, en un set a medio terminar? ¿Por qué el niño nunca volvió? Y la pregunta más incómoda, ¿quién era y qué le sucedió? Pero lo más perturbador de toda esta historia, de este capítulo perdido hecho con un supuesto niño real, lo más inquietante, es que ese niño quizá nunca se fue, sino que permaneció allí en el set, esperando estar frente a las cámaras otra vez,
oculto a la vista de todos. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Hazte miembro del canal para ver videos exclusivos. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.